Hola a todos, a todas, queridas y queridos seguidores. Soy Dunia Jania Patrimonio y hoy vengo a contarte algo súper importante para la historia de España, que tal vez conozcas o tal vez desconozcas, que es un poquito la historia de las comunidades mudéjares. Y te voy a dar 5 razones por las que es importante conocer a esta comunidad islámica que vivió en un entorno cristianizado. Pero si quieres profundizar en su historia, en su patrimonio cultural e inmaterial, te dejo por aquí abajo el enlace para que te puedas matricular en un curso que pude dar este verano en un formato online en la Asociación para la Investigación en Ciencias de las Religiones sobre la espiritualidad y el patrimonio mudéjar. Bien, la razón número 1 por la que deberías conocer a los mudéjares es principalmente que no aparecen en los libros de historia. Seguramente si echas la mirada hacia atrás y piensas en el momento en el que estudiabas historia, tanto en la ESO como en el bachillerato, incluso en el ámbito universitario, verás que la palabra mudéjar de lo único que te suena es de lo que llamamos el arte mudéjar, que también te dejo por aquí o por aquí, no lo sé, un vídeo donde yo cuento por qué el mudéjar es el gran fake historiográfico en un plano artístico, en un plano historiográfico que tiene que ver con la historia del arte. De hecho, este vídeo fue muy polémico, se llama El mudéjar son los padres y lo grabé para el Observatorio de Religiones Comparadas. Ahí podréis ver las razones por las que pensamos, muchos de nosotros y de nosotras, que el arte mudéjar es un falso histórico monumental. Así que, como te digo, la primera razón es que los mudéjares y las mudéjares no aparecen en los libros de historia. ¿Por qué? Bueno, al final la historia es una narración que casa mucho con el discurso político en el que se va creando esa narración, y en el siglo XIX, que es cuando empieza a desarrollarse toda la historia de España, siempre desde un prisma unificador, muy homogéneo, bajo la bandera del nacionalcatolicismo, del discurso de la Reconquista, etc., pues lo que se nos cuenta es que con las conquistas cristianas el Islam o Al-Ándalus en la península ibérica desaparece así, de un día para otro, adiós mudéjares, adiós musulmanes, adiós Islam, adiós judíos, todos fuera, porque sois extranjeros y os tenemos que echar. Pero lo cierto es que las comunidades mudéjares, es decir, los musulmanes que vivían en la sociedad andalusí y que con la conquista cristiana se quedan en su territorio, desarrollaron una nueva forma de vida dentro de ese entorno cristianizado, vinculado en unos casos al Reino de Castilla, en otros casos a la Corona de Aragón, y, como os digo, desarrollaron un medio de vida un tanto diferente a lo que tenemos en la época andalusí, pero mantuvieron pues sus prácticas espirituales, su lengua, etcétera, durante mucho tiempo. Es decir, primera lección, el Islam no desaparece en 1492 y, por supuesto, tampoco desaparece previamente con las conquistas de Toledo, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Madrid, en fin. Las comunidades mudéjares se mantuvieron vivas durante mucho tiempo hasta lo que llamaremos las conversiones o los bautismos forzosos. Bien. Segunda razón, mantuvieron viva la cultura islámica más allá de las conquistas. Esto lo he dicho, pero vamos a profundizar un poquito en este aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, principalmente que con las conquistas de lo que llamamos los reinos cristianos, no voy a profundizar aquí en esta cuestión, se mantuvieron abiertas las mezquitas, se mantenía la llamada a la oración, se mantenía la lengua árabe, los comercios, la gastronomía, etc. Lo que pasa que estos musulmanes a los que se quedan en sus tierras, estos territorios que colonizan los reinos cristianos y que permiten que estos musulmanes, ahora llamados mudéjares, se queden en estos reinos, se tienen que adaptar a una nueva realidad, evidentemente, pero lo cierto es que no tenía mucho sentido echar a los mudéjares de sus territorios. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían cómo funcionaban los sistemas de riego, por ejemplo las acequias, que son muy importantes en este contexto para poder producir comida, y bueno, mantenían vivas muchas instituciones también dentro de las ciudades que eran necesarias para la nueva reorganización política de lo que, como os digo, hemos llamado los reinos cristianos. Por lo tanto, también es importante saber que el hecho de que las mezquitas se mantuvieran abiertas no cambia sustancialmente el paisaje monumental o el skyline que tenemos en esa época post-andalusí. Es decir, que
sí que es cierto que las mezquitas aljamas, es decir, las mezquitas principales de época andalusí, sí que fueron clausuradas. Bueno, fueron clausuradas. A ver, el proceso de conversión de las mezquitas en iglesias tampoco se da de un día para otro, sino que se deja un tiempo para que la mezquita y todo el material litúrgico que se conserva en la mezquita, pues por ejemplo los coranes, los atriles para la lectura del Corán, las lámparas, etcétera, todo eso había que desmantelarlo, había que quitarlo y se consagra ese espacio de mezquita para un nuevo uso litúrgico, para el uso cristiano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el centro espiritual que antes estaba en el centro de la Medina, en esa mezquita aljama, se traslada a otra mezquita o a otro punto. ¿Se construyen mezquitas nuevas en época mudéjar? En algunos casos sí, en otros casos la mezquita principal pasa a ser lo que antes era una mezquita de barrio, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, en este curso que os he comentado al principio tenéis toda la información sobre este proceso. También se mantuvieron abiertos los cementerios, se enterraba bajo el rito islámico, se mantenía la lengua árabe y progresivamente, conforme nos vamos acercando a la época moderna, ya empieza a haber más problemáticas. ¿Por qué? Porque también cambia el pensamiento en estos reinos que van conquistando ese antiguo territorio andalusí, es decir, nos acercamos a la época moderna, a lo que llamamos la época moderna, y por lo tanto el concepto de territorio, de reino, incluso de nación, entre comillas, va cambiando y se va modificando y se va unificando. Pero no solamente porque hubiera religiosamente a nivel religioso otras comunidades, sino porque en el pensamiento europeo también se va homogeneizando. Sabéis que además en época moderna tenemos la problemática del protestantismo en Europa, etcétera, etcétera. Entonces hay unos territorios que se adscriben al cristianismo católico y son los defensores, como ocurrió con la monarquía hispánica, y otros que se adscriben a otro tipo de cristianismo, como ocurrió en el norte de Europa. ¿Qué pasa? Pues que dentro de esa defensa de lo que llamaremos después el nacionalcatolicismo no tienen cabida esas comunidades mudéjares que en el contexto medieval sí que podían sin ningún problema mantener sus rituales, de modo que progresivamente a estos mudéjares se les van prohibiendo ciertas prácticas hasta que lleguemos a un proceso final que después os contaré. Bien, tercera razón, las comunidades mudéjares, al contrario de lo que se ha pensado, no eran comunidades pobres de campesinos que vivían en el campo y cultivaban la tierra bajo el yugo de los cristianos que estaban ahí achuchándoles todo el tiempo, sino que también conocemos familias mudéjares que formaban parte de la vida política y de la vida económica de las grandes ciudades, por ejemplo, Valencia. Esto resultará curioso, pero por ejemplo un edificio tan estupendo como la Lonja de Valencia, la Lonja de la Seda o la Lonja de los Comerciantes no tiene ningún sentido sin toda esa alta sociedad mudéjar que vivía en la ciudad de Valencia. También tenemos, por ejemplo, a los alarifes. Los alarifes eran grupos de constructores y además que se iban moviendo por diferentes lugares y eran contratados tanto por los reyes cristianos como por los soberanos musulmanes, por ejemplo, del norte de África. Conocemos el caso del contrato de los mudéjares al servicio de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico, que trabajaban en la Aljafería de Zaragoza y que fueron llamados, por ejemplo, para restaurar la Alhambra tras la Guerra de Granada. Entonces, fijaros que ni todo es tan blanco ni todo es tan negro. Así que también es importante tener en cuenta que había una élite económica y política fundamental que formaba parte de esa vida de la ciudad y por supuesto en el ámbito periurbano y en el ámbito rural había muchos menos problemas con las comunidades mudéjares porque el control que se ejercía sobre ellas era mucho menor que el que se ejercía en el contexto urbano, en el contexto de las grandes ciudades. Pero lo cierto es que las comunidades mudéjares en los reinos hispanos, medievales, cristianos, eran muy numerosas y además tenían voz y voto en algunas decisiones importantes que se tomaban en las ciudades. Además, tenemos que quitarnos de la cabeza el hecho de que los musulmanes estuvieran en un gueto como son las morerías. Esto es un proceso que va a ocurrir mucho más tarde. ¿De acuerdo? Bien. La cuarta razón por la que deberías de sentir orgullo de esas comunidades mudéjares es que han dejado un importante patrimonio cultural material e inmaterial. Y no me refiero a esto, sino que me refiero a esto. Esto no es mudéjar, esto sí es mudéjar. Esto no es mudéjar, esto sí es mudéjar. Cuando hablamos de algo que tiene un uso mudéjar, tenemos que hablar de un uso islámico, porque las comunidades mudéjares eran comunidades musulmanas hispanas.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no tiene mucho sentido llamar a una iglesia mudéjar. ¿Por qué? Porque, como os digo, lo mudéjar implica que tiene que tener un uso islámico. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos en la cabeza que lo único que nos ha llegado de ese patrimonio islámico, de ese pasado islámico, perdonad, son las grandes construcciones que se hicieron en el contexto andalusí, que por supuesto han llegado muchas, también un poquito distorsionadas, porque sabéis que ha habido un proceso de restauración muy intenso en la Mezquita de Córdoba, en la Alhambra de Granada, en la Aljafería de Zaragoza o en la Giralda. Se me ocurren estos cuatro porque son los grandes hitos monumentales que nos quedan de ese pasado andalusí. Pero lo cierto es que al patrimonio mudéjar real no se le ha hecho ningún caso. Lo tenemos ahí perdido, lo tenemos ahí, que bueno, sí, ok, ahí está. Incluso en algunas ocasiones se ha destruido. Así que yo creo que es un buen momento para reivindicar este patrimonio mudéjar, que además nos habla de la gran variedad y de la gran pluralidad que caracterizaba a las sociedades hispanas en esta época bajo medieval y también premoderna. ¿Qué nos ha llegado de ese patrimonio cultural material? Pues nos han llegado, por ejemplo, mezquitas o restos de mezquitas, nos han llegado cementerios. Hay un caso muy curioso, no me acuerdo en qué año fue, pero tenéis un documental en YouTube, que si queréis os lo pongo por aquí abajo también, en el cual se destruyó uno de los cementerios islámicos más grandes que se conservaba en Europa, que era la Maqbara de Ávila. Maqbara es la palabra en árabe para designar al espacio de enterramiento, al cementerio. De ahí tenemos, por ejemplo, nuestra palabra macabro. Así que la Maqbara de Ávila era un cementerio que estuvo en uso hasta después de la época mudéjar, como os digo, el más grande conservado en Europa, y al final fue destruido para construir un parking encima. ¿Por qué? Porque en España, hasta hace muy poquito, y incluso hoy en día adolecemos de ese problema, a ese pasado islámico, como lo consideramos algo pobre, lo consideramos algo de menor rango, pues no le damos la importancia que si, por ejemplo, hubiera aparecido un teatro romano. Estas son palabras de la élite política de aquel momento. Es decir, el cementerio mudéjar no merece ser conservado, pero sí merece ser conservada cualquier otra obra de otro periodo que consideramos mucho más positivo. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sí que es cierto que también por esa falta de interés pues conservamos mucho patrimonio de época mudéjar, pero este patrimonio tiene que ser excavado, tiene que ser atendido, tiene que ser conservado, puesto en valor, estudiado, investigado, etc. Y la verdad es que hasta el momento somos muy poquitos y muy poquitas los que nos dedicamos a esto. Y yo acabo de llegar, ya tenemos investigadoras e investigadores que han dedicado su vida a poner en valor este patrimonio mudéjar, o por lo menos a investigar algo sobre estas comunidades y sobre todo el legado cultural que nos ha llegado. Tenemos, por ejemplo, baños, los hammam estuvieron abiertos hasta el siglo XIV en muchos lugares, por ejemplo, en las grandes ciudades del reino de Valencia. ¿Por qué? Porque esos baños que estuvieron en uso en época andalusí daban rédito económico ya en época mudéjar, entonces era una fuente de ingresos importante para la corona y para los señores de los lugares. También tenemos constancia de que se continuaban realizando romerías a las záuiyas. Las záuiyas son espacios de enterramiento, de veneración de los santos o de los santones o de los maestros sufíes. Y también tenemos localizadas algunas de ellas en muchos lugares de la península ibérica. Tenemos las famosas rábitas, que también nos han llegado a través de los topónimos. En fin, es una cantidad de patrimonio cultural, material e inmaterial brutal. Luego tenemos la gastronomía. Los churros, sorpresa, son de herencia andalusí. Los mantecaos, los buñuelos, el cocido, aunque sorprenda, el cocido, el cuscús, pues es un plato muy típico de Al-Ándalus, mantenido y se mantuvo vivo durante la época mudéjar y también durante el periodo morisco. Lo que pasa es que los ingredientes van cambiando, evidentemente, para no ser sospechoso de, pero lo cierto es que el origen de muchos de esos platos pues es andalusí y se mantuvo vivo en esa época mudéjar, porque los mudéjares estuvieron mucho tiempo manteniendo esas tradiciones que se habían desarrollado en Al-Ándalus ya en minoría, eso es cierto. Y por último, y en quinto lugar, y señalo el 5, que es súper importante, este año, 2025, es el 500 aniversario o el quinto centenario de las conversiones forzosas de los mudéjares del Reino de Valencia. ¿Alguien le va a hacer caso a esto? Pues muy poquita gente. Nos estamos dedicando a pedir que se conmemore este hecho. ¿Por qué? Porque esto marca un antes y un después en la vida de estas comunidades minoritarias islámicas en la península ibérica. A partir de este momento,
No desaparece el Islam tampoco en la península ibérica en 1525. En el Reino de Castilla empezaron un poquito antes, pero yo estoy hablando de la conversión de los mudéjares en el Reino de Valencia. Y a partir de esas conversiones forzosas empezamos una maravillosa etapa de Islam semiclandestino, que es el periodo morisco, la etapa morisca. Los moriscos además ya eran cristianos porque ya se habían convertido al cristianismo, pero lo cierto es que siguieron manteniendo vivas muchas tradiciones que nos han llegado hasta hoy día y que proceden de esa herencia andalusí y de esa herencia mudéjar. Bien, ¿qué ocurre? En el año entre 1521 y 1525 se decreta que todos los musulmanes que viven en el Reino de Valencia tienen que convertirse al cristianismo. ¿Esto se hace efectivo? Bueno, pues en principio sí, pero la Inquisición tuvo que pasearse varias veces por aquí, por Xàtiva, por Alcira, por Gandía, por Elche, por Orihuela, para confirmar que estos mudéjares valencianos efectivamente se habían convertido al cristianismo. Fue una etapa terrible, de extrema violencia que se ejercía contra los mudéjares y contra las mudéjares, pero también hay mucho mito alrededor de esto. Entonces, hemos encontrado algunos documentos que son importantes porque nos están señalando dónde estaban las mezquitas mudéjares, qué es lo que ocurrió con ellas después de estas conversiones forzosas, cómo fue el proceso de conversión de estas mezquitas a iglesias o si estas mezquitas simplemente se clausuraron, si estos mudéjares cerraron su mezquita pero se iban a otro lugar a hacer sus rituales, cómo era ese proceso de conversión, cómo eran esas ceremonias de conversión de los mudéjares, cómo eran esos bautizos masivos en las grandes iglesias que hoy en día visitamos en las principales ciudades de lo que fue el Reino de Valencia. En fin, yo creo que es importante que sepáis que este año se podría poner en valor el hecho de que estas comunidades estuvieron conviviendo, estuvieron perfectamente integradas en una sociedad cristiana y que llegó un momento en el que se les obliga a convertirse al cristianismo o a abandonar las ciudades que ellos en las que ellos y ellas habían vivido durante tantos años, al igual que sus antepasados. Es decir, es una población hispana sobre la que se ejerce una violencia extrema y además se les obliga a cambiar su religiosidad para siempre y a adaptarse a una nueva vida durante todo el periodo morisco. Es importante, yo creo que además, porque podemos hacer una analogía con ciertas cosas que están ocurriendo ahora, por ejemplo, en la zona de Palestina, y cómo pues por razones étnicas, por razones sobre todo religiosas, etcétera, pues se ejerce violencia contra esa población. Nadie creo que se acuerda de los mudéjares valencianos, que eran tan hispanos como podían ser los cristianos. De hecho, ellos eran la población autóctona del territorio valenciano hasta ese momento, eran los que mantuvieron viva la lengua árabe y todos los arabismos, por ejemplo, que tenemos en la lengua valenciana, y yo creo que es importante conocer esta realidad, poner en valor este pasado, porque desde luego las comunidades mudéjares enriquecen muchísimo nuestra historia, nos hablan de variedad, nos hablan de distintas religiosidades que conviven y que están integradas en un mismo territorio, nos habla de patrimonio cultural, nos habla de pluralidad. También la historia de las mujeres mudéjares es súper interesante, porque os recomiendo un libro muy interesante que se llama Guardians of Islam, que es sobre los mudéjares de la Corona de Aragón. Estoy aquí haciendo tapping, qué tontería. Y en este libro, por ejemplo, Catherine Miller habla de cómo las mujeres mudéjares en la más íntimo de la casa mantenían viva la lengua árabe, mantenían viva la religión islámica, mientras que los hombres que tenían que salir al exterior a trabajar pues estaban muchísimo más constreñidos en esa sociedad cristiana con la que tenían que convivir a diario. Sin embargo, las mujeres eran las que transmitían el saber en la intimidad de la casa. Incluso conocemos algunos casos en los que mujeres dirigían la oración dentro de su casa cuando ya el problema de la presencia del Islam se va acentuando y, por ejemplo, les prohíben la llamada a la oración, les prohíben mencionar el nombre del profeta Muhammad, les hacen recortar los alminares de las mezquitas para que no sean más altos que los campanarios de las iglesias. En fin, tenemos una gran historia que contar. Esta es una gran historia que contar, así que esperamos a lo largo de este año, pues desde el ámbito universitario, desde las visitas culturales que vamos a organizar desde Dunia Jania Patrimonio, estad muy atentas y atentos a las redes sociales, pues esperamos transmitiros
una nueva área de conocimiento, un nuevo campo del saber sobre el que todavía queda muchísimo por hacer, y esperamos también que disfrutéis con nosotros y con nosotras conociendo de primera mano a estas comunidades mudéjares. En nuestro caso vamos a intentar reivindicar a las comunidades y poner en valor a las comunidades mudéjares valencianas. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho en este vídeo. Como os digo, os dejo por aquí abajo un montón de información por si queréis conocer de primera mano, mucho más en profundidad, a las comunidades mudéjares hispanas, y nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por verme, dame un like si te ha gustado y déjame un comentario que yo estaré encantada de respondértelo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.